A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos, con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Dicen que cuando Dios dijo, hágase la luz, el universo que estaba a punto de nacer le entendió perfectamente. Y entonces nació el más grande genio en toda la historia de la humanidad. El milagro fue mayor, porque ese joven, hijo de una mujer pobre y de un padre que no sabía leer, habría de explicarnos por qué los planetas y los soles tienen su espacio y su ruta en la inmensidad del cosmos. Y también nos explicó el fenómeno de las mareas, y por qué la luna no cae sobre la Tierra, o de qué magia está hecho un arco iris. Ese personaje se llamaba Isaac Newton, y desde niño mostró un talento fuera de lo normal. Constructor de cometas y relojes, con su llegada al mundo, este niño barrió sin misericordia con las creencias equivocadas que hasta aquel entonces imperaban. Personaje misterioso, autodidacta, solitario, excéntrico, místico, alquimista, herético, en una palabra, un genio. El más grande genio en la historia de la humanidad. Solo en el último instante de su vida reveló sus creencias filosóficas y rechazó la presencia de un sacerdote. Entonces fue recibido en paz por el silencio y por la nada. Newton, orgullo del género humano, desapareció un día como hoy. 20 de marzo de 1727, y los siglos venideros no serán nunca suficientes para cantar su inteligencia. Las principales noticias del día. Titulares. Jorge Glass volvió a perder los derechos políticos. Tribunal mantiene las medidas cautelares que pesan sobre exministro Javier Vera. Gabriela Sommerfeld, canciller de Ecuador, tilda de positivo el viaje a Seúl. Política internacional, autoelección. Los editoriales serán de Juan Carlos Holguín. Ellos no son emprendedores, son unos pobres pillos. Santiago Basabe, ¿cuán corruptos somos los ecuatorianos? Noticias del día. Jorge Glass volvió a perder los derechos políticos. La jueza de la Unidad Judicial Multicompetente del Cantón Yaguachi, Carly Vargas Alvarado, revocó las medidas cautelares a favor del ex vicepresidente de la República, Jorge Glass Espinel, las mismas que habían sido dictadas por el juez John Rodríguez Mindiola el 9 de junio del año pasado. La decisión de la jueza Vargas, que se conoció el 18 de marzo del 2024, deja sin efecto la restitución de los derechos políticos de participación, de elegir y ser elegido y participar en los asuntos de interés público del exmandatario, lo que había ordenado el juez que antecedió a Vargas. Para esta decisión, la juez invocó a resoluciones judiciales que refieren que la violación de derechos fundamentales ha cesado en su totalidad. En el caso de Glass, condenado a 6 años de prisión por asociación ilícita, en el caso de Brecht y a 8 años por cohecho en una trama de sobornos en la contratación de obras públicas. Desde el 17 de diciembre del 2024, Jorge Glass permanece refugiado en la Embajada de México en calidad de huésped y tiene una orden de prisión preventiva por el caso Reconstrucción de Manabí, mientras el juez John Rodríguez Mindiola fue destituido y multado por el Tribunal Contencioso Electoral en agosto del 2023. Tribunal mantiene las medidas cautelares que pesan sobre el exministro Javier Vera. Javier Vera Grunauer, exministro de Energía durante el gobierno de Guillermo Lasso, deberá seguir portando el dispositivo de vigilancia electrónica, un grillete electrónico, como parte de las medidas cautelares que le impuso un tribunal penal de la Corte Nacional de Justicia en julio de 2023. Su defensa pidió, en una audiencia desarrollada hoy, 19 de marzo de 2024, a un tribunal penal de la Corte Nacional de Justicia integrada por los jueces Iván Saquicela, Daniela Camacho y Julio Arrieta, que levante las medidas cautelares que pesan en su contra por una causa de cohecho. Sin embargo, el tribunal negó la pretensión del cambio de la medida cautelar, argumentando que no se han presentado nuevos elementos.
En la audiencia, la defensa de Vera indicó que hay un hecho nuevo a considerar. Este es que su hija está enferma y la niña tuvo que viajar a Boston, en donde se realizó un tratamiento. Explicó que a su esposa le revocaron la visa a Estados Unidos, por lo que la niña se encuentra en ese país con su abuela. Agregó que la pequeña, por recomendación de los especialistas, debe realizar un tratamiento y que necesita la compañía de su progenitor. Diana Salazar, titular de la Fiscalía General del Estado, pidió al Tribunal de la Corte Nacional de Justicia que se garantice el desarrollo de la audiencia del juicio. Vera es investigado en los tribunales de la justicia ordinaria como sospechoso de un presunto delito de cohecho. Gabriela Sommerfeld, canciller del Ecuador, tilda de positivo viaje a Seúl. La canciller de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, calificó los lazos bilaterales como una histórica relación de cooperación y de muy positivo su viaje a Corea del Sur, durante el cual, además de participar en la Cumbre para la Democracia, se han logrado avances para firmar el CECA, tratado comercial más ambicioso para Ecuador hasta la fecha, o un acuerdo para becar a 300 universitarios ecuatorianos. Entre las áreas más importantes de esta relación está el futuro acuerdo estratégico de cooperación económica entre Ecuador y Corea del Sur, CECA, por sus siglas en inglés. Y por eso Sommerfeld considera que su visita ha sido importante para ayudar a lograr la ratificación del tratado en el menor tiempo posible. A su vez, durante la visita de la ministra se ha firmado un acuerdo con la Universidad de Yungdong, la cual ofrecerá hasta 300 becas para estudiantes ecuatorianos, que incluirán matrícula completa para programas de hasta 4 años y prácticas laborales, algo que en opinión de Sommerfeld está en línea con el plan del actual gobierno para brindar oportunidad a jóvenes con plazas de trabajo y con estudios. Durante su visita de 2 días, la canciller mantuvo también reuniones con la Agencia de Cooperación Surcoreana y la Agencia de Promoción de Inversiones y Comercio de ese país, a los que se les han presentado portafolios para inversiones potenciales en los sectores medioambiental, energético, de redes de transmisión y de otras infraestructuras. Entrevista del día. Ivonne Núñez, ministra de Trabajo, estuvo en Radio Sucesos. Habló sobre el fin de sueldos dorados en el sector público. Veamos la nota. El levantamiento de información se hizo con un paneo, porque usted acaba de decir algo muy importante. Es verdad, más de 50.000 funcionarios del sector público ganan más que el señor presidente. Entonces, lo que hicimos fue un paneo general sobre las 4 empresas estratégicas del Estado, que en este caso son CENEL, CELEP, CNT y Petroecuador, porque hay otras instituciones del Estado que, siendo como tales, también superan los valores que están determinados mediante decreto presidencial y que le pusieron tope en la escala que ya hoy día es pública a nivel nacional. Y ya concluyó este examen a todas las empresas públicas y las dependencias públicas. Esta es la cifra definitiva, 50.000. Mire, yo voy a partir de un principio, y de un principio jurídico. El artículo 82 de la Constitución de la República establece el principio de seguridad jurídica, es decir, el comportamiento que hacen los ciudadanos frente a normas claras que existen previamente y que por ende debemos cumplirlas todos. Ese es un principio rector. Si yo tengo este principio y tengo un mandato constituyente, que es el mandato constituyente número 2, que en el artículo 4 de este mandato, que entró en vigencia en enero del 2008 y que establece textualmente que es el señor presidente, y yo digo señor presidente, ¿por qué digo señor presidente? Porque es la máxima autoridad del Estado. Esta es la categoría, por tanto, que permite, de acuerdo a lo que señala esta disposición, que él fijará los sueldos. Y ahí están las escalas. ¿Cuándo fueron fijados por última vez estos sueldos? Estos sueldos fueron fijados en el año 2018. Hubo un decreto presidencial en el 2015 que después fue derogado, y en el 2018, bajo la presidencia del expresidente Lenín Moreno, fijó la escala y estableció que el presidente de la República, como primer funcionario del Estado, tiene la remuneración de 5.072.
¿Qué examen hizo el Ministerio de Trabajo? Este es el examen que hace el Ministerio a petición del señor presidente. Que ese decreto presidencial y un acuerdo posterior que le dio cumplimiento a este decreto no se cumplió. Es decir, pasaron más de 5 años en el país y no se cumplió el decreto presidencial. Entonces hablamos de una letra muerta de la norma, de una letra muerta del decreto. Si yo tengo un principio constitucional que me dice además que las normas son vivas, ¿qué significa la vigencia de la norma? Que tengo que ponerla en práctica. Lo que ha hecho el señor presidente con su disposición es ponerle punto final a este libre albedrío de hacer lo que yo creo que a mí me beneficia y el resto no me importa. No me interesa el decreto presidencial, no me interesa cumplir con el acuerdo y no me interesa cumplir con el mandato constituyente número 2. Pero quienes ejecutaban el no me gusta ponerme de acuerdo y no me gusta cumplir con la norma, quienes dirigían las empresas del Estado. Ahora, aquí viene lo importante, ahora la dirección de las empresas del Estado, de estas 4 empresas que yo acabo de mencionar y que son empresas estratégicas según la Constitución de la República, son estratégicas porque son las que permiten el flujo económico principal al fisco del Estado. Están dirigidas por un presidente que le puso punto final. Sus directores y sus directorios son nominados directamente por el ente ejecutivo a través de los ministros. Por tanto, el ministerio exhortó a que de manera inmediata vayan adecuando la normativa interna de designaciones. Michelle Calvache, en Radio Sucesos, ella es consejera del Consejo de Participación y Control Social, habló acerca del concurso y proceso para la renovación del Consejo Nacional Electoral. Escuchemos lo que dijo. A pesar de que existen 2 pronunciamientos anteriores de la Procuraduría General del Estado que siempre nos ha dicho lo mismo, que continuemos con el concurso, varias personas resonó el tema de que no se podían cambiar mientras ellos estén en proceso electoral. Sin embargo, de esto ya tenemos luz verde por parte de la Procuraduría General del Estado, por lo cual deberíamos continuar con los concursos. En este caso, recordemos que la renovación parcial del CNE se quedó en cierta etapa hasta octubre del año pasado. Existieron varias denuncias en cuanto, incluso yo he puesto bastantes denuncias en la Comisión Ciudadana de Selección de cómo se han hecho las calificaciones, las recalificaciones, utilizando estas acciones de protección se devolvieron las carpetas a los postulantes. En fin, bueno, hay muchas irregularidades que hay que revisar. Y para varios consejeros del Consejo de Participación Ciudadana creemos importante más bien ver la posibilidad jurídica en este momento de unificar los concursos con el fin de que en este año se pueda hacer el cambio, no de 2 vocales, sino de una vez de los 5 vocales. ¿Los 2 vocales deben ser cambiados en noviembre o todos en noviembre? No, los 2 vocales deberían ser cambiados ya. Ya. Pero no hay concurso. Pero nadie está prorrogado. No, o sea, sí. Ellos dicen que no. Que su periodo vence en noviembre de 2024. Lo que pasa es que uno elige por los 6 años, pero por sorteo a los 3 años tocaba renovar y no hay sorteo todavía. No hay sorteo todavía. O sea, ustedes deberían sortear al final del concurso. Al final del concurso, claro, para que sepan quiénes son los que se van. ¿Quiénes son los que se van? ¿Y por qué hay algunos consejeros que dicen que no se puede unificar el proceso y tiene que hacerlo? Yo creo que también es un poco de desconocimiento, ¿no? Yo creo que más perjudicial en este momento es, dentro de un mismo periodo electoral, tener 2 procesos a la par, con 2 reglamentaciones diferentes, con 2 derogaciones de gastos diferentes para un mismo fin, que es el cambio de los vocales del Consejo. Entonces, eso incluso puede ser observado por la Contraloría General del Estado. Entonces, doble gasto para lo mismo. Doble gasto para lo mismo. El concurso no es que se ha finalizado ni que ha avanzado mucho, porque hay muchas irregularidades que no se han finalizado desde octubre del año pasado, a pesar de que yo he sido insistente en el tema. Entonces, dado estas circunstancias, yo creería más óptimo demorarnos, 15, 20 días más, pero unificar los 2 concursos y aprovechar que tenemos veeduría, tenemos Comisión Ciudadana de Selección y poder avanzar con la renovación de los 5 miembros. Ahora, esto debería volverlo a fase de postulación, ¿o no? La fase de postulación, claro. Sería con el mismo reglamento, misma Comisión Ciudadana de Selección. Si se unifica los 2 procesos, vuelve a fase de postulación. Claro. Si sigue adelante, ya no. Claro, ¿por qué? Imagínate lo preocupante que puede ser. Acabamos este concurso con este reglamento, el número 2, con el cual se avanzó este concurso.
que tenemos que sacar otro reglamento para los próximos meses. ¿Qué pasó con los que se postularon acá? ¿Van a poder postularse acá también? ¿No se les va a perjudicar en sus derechos? Más bien a todos con la misma reglamentación enviarse, para mi forma de ver, porque vamos a tener 2 concursos con 2 reglas de juego diferentes dentro de un mismo periodo para lo mismo, la renovación total del Consejo Nacional Electoral. Bueno, ustedes aparte de eso tienen muchas cosas pendientes. Vamos hablando del Consejo Electoral. El Consejo Electoral, 16 de noviembre de 2018 fue la asignación, tiene 6 años, es decir, se cumple ahora en noviembre. Noviembre, sí, noviembre de este año. Tribunal Contencioso Electoral, que fue elegido en 2016, está prorrogado. Sí, también. Nosotros tenemos que lanzar también el concurso. Lastimosamente, a partir del transitorio, el anterior Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, lastimosamente tengo que decirlo, no ha adelantado ningún tipo de reglamentación, está todavía en pañales, no hay comisión ciudadana de selección en muchos de los concursos. ¿Pero por qué? No hay veeduría. Es importante el Tribunal Contencioso Electoral. Fíjese, con todo lo que ha pasado en los últimos años, por decisiones que, ahora mismo hay una decisión sobre el alcalde de Quito, que resulta polémica. Exactamente, y realmente sí están prorrogados nuestros funciones, porque ya debíamos estar, o sea, estamos en el mismo punto del CNE. Para este día ya deberíamos estar en la segunda renovación, no recién esperando empezar la primera. Entonces, sí hay un retraso por parte del Consejo de Participación Ciudadana, es la preocupación que tenemos actualmente los consejeros, a pesar de las peticiones a la presidenta, no avanza, nos da mucho de qué pensar. Realmente estamos preocupados porque sí queremos avanzar con los concursos de este año, es el más importante tal vez para el país, puesto que se tienen que renovar casi todas las autoridades de control del país. En Impacto Informativo, Ángel Horna, experto legal y docente, hace un análisis de los casos Metástasis y Purga. Escuchemos lo que dijo. Realmente lo que se ha vivido en el caso de lo que usted me plantea es de que los jueces involucrados en casos de corrupción, en casos ilegales, siempre no se les ha podido suspender de sus funciones bajo el criterio del debido proceso, porque claro, nuestra norma jurídica establece el principio de presunción de inocencia, y entonces bajo ese criterio ha habido muchos jueces, funcionarios de la función judicial de manera general, que no han podido ser destituidos mientras no exista una sentencia, y si eso no ha sucedido, inclusive han cobrado los salarios mes a mes, estando desde la prisión. Yo creo que el iniciar una causa... Esta es una primera medida que tomó el Consejo, ¿no? Dejar de pagar los sueldos a los jueces presos. Sí, precisamente me parece a mí creo que eso es correcto. ¿Por qué? Porque debemos partir de que la Fiscalía, con la presunción o con la investigación de un delito, indudablemente parte de una presunción y levanta lo que es la instrucción fiscal. Creo que es razón suficiente para suspender, porque ese funcionario no va a poder ir a su sitio de trabajo. Y no es posible que esos funcionarios sigan ganando dinero de los impuestos que pagamos los ecuatorianos, luego de que estamos investigando procesos delincuenciales, casos de corrupción. Entonces me parece acertado no solo el que se les suspenda, yo creo que debería dar un paso más allá, es decir, la suspensión de su condición de jueces o funcionarios judiciales hasta el encauzamiento penal último, porque no nos olvidemos, Edgar, que hay algunos que han renunciado, se han ido y no ha pasado nada. Todos esos corruptos, ladrones que han robado los dineros de este país, que son funcionarios judiciales, deben irse a la cárcel. Caso contrario, tienen patente de corso para caminar en este país y seguir cometiendo este tipo de delitos. Y con la aclaración, no todos, porque después tendré encima míos llamadas o mensajes de compañeros jueces a decir por qué hablas por todos. No, hay un sinnúmero importante de jueces que trabajan muy bien para impartir justicia en el país, pero hay ese grupo que ya ha sido denunciado en el caso Metástasis, Purga, que ya sabemos cómo llegaron a esas condiciones y cómo eran parte de un grupo mafioso de delincuencia organizada que se prestaban para ponerle la justicia al servicio del delito en nuestro país. Con los chats del caso Purga se han conocido barbaridades, por utilizar un término, doctor Horna, y una de las peores son los tarifarios que se cobraban en la Corte del Guayas, $1,000 por diferir una
una audiencia, $80,000 por conceder una orden de libertad. Ahora, la presunción, a pesar de lo que dicen los jueces, porque estamos también convencidos que habrán muchos jueces que trabajan duro, que son honrados, pero a pesar de ello, hay algunas personas, algunos observadores que dicen esa práctica, esa usanza de la Corte del Guayas probablemente esté generalizada en el país. Aquí en Pichincha se han dado decisiones polémicas en los últimos 4 años, en Santo Domingo, en Santa Elena, en Los Ríos. ¿Cree usted que tenemos una metástasis de este mal? Por supuesto. Gracias a sus invitaciones he podido analizar estos temas en otras oportunidades. No es una presunción, es una realidad. El ecuatoriano común dice: yo no sigo un proceso judicial porque hay que pagar. Como dicen, hay que dar aceite para que caminen los procesos. Esto es un mal que existe en el sistema judicial de nuestro país. Es decir, si usted quiere información de un secretario de un juzgado, tiene que pagar, tiene que cohechar, etcétera, etcétera. Y esa mala costumbre es un mal que no se va a poder superar de la noche a mañana. Otra cosa es que ya se vuelve delincuencia organizada, ¿no es cierto? Ya le ponen tarifas. Pero no solo tarifas para esos casos. Estamos viendo en estos procesos de purga, de metástasis. Algo también que lo hemos denunciado todo un tiempo, que hemos dado una diligencia gremial, que hoy sí ya podemos ratificar la presencia del crimen organizado y el narcotráfico en las funciones del Estado ecuatoriano. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Global Hoy con Alan Cate. Autoelección. Como estaba previsto, se ha producido en Rusia, una vez más, como es habitual en las dictaduras que pretenden darse baños de democracia, la pantomima de una elección cuyo resultado era conocido no de horas antes, sino de años. Está perfectamente claro que Putin se quedará en su cargo hasta que se muera, en el ejercicio del tradicional e histórico liderazgo ruso y soviético, cuyo fin es habitualmente la muerte del gobernante. Los 400 años de zarismo así lo confirmaron, con una única y, por cierto, fatal excepción: la abdicación del zar Nicolás II en 1917, que concluiría con su ejecución y la de su familia más adelante. El siniestro reinado de Stalin se extenderá por 30 años hasta su muerte. Brezhnev durará 18 años en el poder, igualmente hasta morir, al igual que sus sucesores Andropov y Chernenko. Únicamente el intervalo de Nikita Khrushchev, durante la duración del Imperio Soviético, no concluye con el zar de turno en su cargo hasta su muerte. El inusitado caso de Gorbachov y Yeltsin tras el derrumbe del imperio debe leerse correctamente como la acción de un síndico de quiebra del primero y el de un figurón transicional del segundo, hasta la restitución de la normalidad al gobierno con la llegada de Putin al poder en el año 2000 y su permanencia desde ese momento. Esa es la manera en que Rusia se ha gobernado, y pretender que un etos de servidumbre y de postración ante el poder que se ha inculcado al pueblo ruso a golpes de látigo y de represión en los gulags durante el último medio milenio va a cambiar porque sí, o porque eso sería democrático y humano, es una ilusión hasta arrogante de una esfera política occidental con una historia bastante diferente. Como se evidenció desde hace varios años, el régimen ruso, que es consciente de que las autocracias no pueden aflojar nada de sus controles, pues hacerlo implica su suicidio y, quién sabe, un destino humillante, no estaba ni está dispuesto a ningún cambio.
tienen a su zar y lo tendrán hasta que se muera. Para los que disienten, el garrote, la represión más brutal y la cárcel están a su disposición. Y si no entienden así por las buenas, siempre los gulags se pueden hacer cargo de rebeldes y respondones. Y cuando ya ni esas medidas los acallan, el Novichok, el tiro en la cabeza, la caída de un piso alto, o mejor aún, desde un avión con todos sus colaboradores en él, le libran al zar de incómodos opositores a los que la sentencia de muerte les llega de estas variadas maneras. La campaña electoral, desde una perspectiva occidental, resultó poco menos que risible. El sistema electoral se ocupó con oportunidad de descalificar a todos los opositores que, a sabiendas de que no tenían oportunidad, sí podían incordiar hablando sobre inexistentes guerras en países vecinos o de unos drones procedentes posiblemente de Marte que se estrellan justo en las refinerías rusas. Putin se enfrentó a unos personajes irrelevantes, por no ser ofensivo, que se unieron enseguida a las celebraciones por la aplastante victoria del zar, aplaudiendo la anexión de la Crimea ucraniana a Rusia, cuyo 10º aniversario se cumplió recién. Con razón se ha criticado la celebración de unas supuestas elecciones presidenciales rusas en las regiones ocupadas de Ucrania, evidente y grosera violación de cualquier norma de derecho internacional, asunto que a Putin le tiene absolutamente sin cuidado. Es importante observar y sacar conclusiones pertinentes acerca de los mecanismos utilizados en Rusia para simular elecciones que emplear en sus países. De hecho, ya Venezuela, que por cierto felicitó muy calurosamente, al fin y al cabo es del Caribe, a Putin por su reelección, ya Venezuela decía, ha implementado algunos mecanismos para su próxima simulación electoral e incluso ha desarrollado muy bien unos nuevos. Entre los adoptados está la exclusión de opositores por medio de su sistema electoral ad hoc, el que al ser requerido por el régimen eliminó a una molesta candidata para sumarla a la lista de opositores impedidos de participar. Se han dado también caídas desde pisos altos de las oficinas de seguridad política del régimen, de opositores imprudentes que al parecer sufrían de vértigo. No se conoce de casos de envenenamiento, aunque no se debe suponer que sucedáneos locales ancestrales, como el curare, no puedan ser empleados a futuro. La carencia de gulags árticos es una limitante por el acceso al aire libre que estos prestan a los presos y que contribuyen decisivamente a su salud pulmonar. Solo quedaría usar las zonas palúdicas pantanosas para obtener resultados parecidos. En lo que sí Venezuela lleva ventaja es en su política de expulsión de opositores que ya van por los 8 millones, que se hallan convenientemente lejos como para manipular el padrón y conseguir, si fuera del caso, los votos que hagan falta para que se gane al menos con el mismo 87% que ha obtenido el zar. En otro país donde se han aplicado con todo éxito los mecanismos electorales rusos, ha sido en Nicaragua, que además del exilio forzoso de opositores, ha adoptado con gran entusiasmo la extendida práctica rusa de la expulsión de las ONGs que les incomodan, acusándolas de ser agentes extranjeros. Esta última palabra, convertida en sinónimo de enemigos dentro de un creciente nacionalismo xenófobo. En Rusia, el discurso nacionalista, la exaltación del mundo ruso y de una supuesta cultura eslava
que esgrime el gurú ideológico de Putin, Dugin, poco tiene que envidiar al discurso fascista de Mussolini o al de Hitler. De hecho, por su antecedente soviético, el socialismo de Putin, unido a las posturas nacionalistas de Dugin, parecerían ser un cóctel que fácilmente derivará en un nuevo nacionalsocialismo al estilo de los años 30 del pasado siglo en Alemania. Putin se ha asegurado un mandato por los 6 próximos años, mucho más allá del que sus adversarios democráticos, cualquiera de ellos, pueda aspirar a mantener, pues están sujetos a los vaivenes del sistema liberal. Con quienes seguirá conversando es con esos pares que tan pronto se publicó su esperada victoria, se apresuraron a felicitarlo, como Xi Jinping, Mori o el príncipe Salmán, amén del ya citado Maduro. Es que entre tiranos esas formas de reconocimiento son muy importantes. Con seguridad, muchas otras estarán por llegar. Muchas gracias. Editorial. Ellos no son emprendedores, son unos pobres pillos. Artículo de Juan Carlos Holguín publicado en Diario El Expreso. El Ecuador es un país de emprendedores. Esta es una expresión repetida muchas veces, pero en efecto cierta. Lo dice el último ranking del GEM, Global Entrepreneurs Monitor de 2020, que posicionó a Ecuador como uno de los países latinoamericanos que tiene una alta tasa de emprendimiento por encima de Brasil y de Colombia. Y es que en nuestro país más de un 36% de adultos poseen un negocio propio, creado mayoritariamente debido a la falta de empleo. Hay fenómenos interesantes que muestran la capacidad emprendedora del ecuatoriano. Si a alguien le va bien vendiendo jugo de naranja, a los pocos días veremos nuestras ciudades inundadas de naranjas, hasta con exprimidores inventados con mucha innovación. Pero no es fácil emprender en Ecuador. Por esa razón hay mucho emprendimiento por necesidad, sin valor agregado. Recién en el 2020 pudimos tener una ley de emprendimiento gracias a gremios como la AEI, con la que en tan solo minutos una persona puede tener su compañía simplificada con su RUC en línea. Al hacer un análisis de las industrias ecuatorianas, podemos sentirnos orgullosos de su calidad empresarial. La mayoría de corporaciones y empresas ecuatorianas han sido fundadas y son administradas por emprendedores ejemplares que han debido soportar las turbias aguas de la corrupción estatal, el exceso de reglamentación o regulaciones y la politiquería. Tenemos empresas que hoy son líderes mundiales en sus industrias, como en la agroindustria, por ejemplo, bancos que han salido de nuestro país exportando sus modelos, industrias como las del calzado que hoy venden en varios países, startups exitosas en la región. En fin, hay muchos ejemplos. Pero corremos el riesgo de confundir el emprendimiento con el éxito económico, o peor aún, con el dinero fácil. Lo que hemos visto en los últimos días en el caso denominado Purga debe asquearnos y levantar una alerta respecto al pensamiento de las nuevas generaciones. Hubo quien, con sentido jocoso, cayó en cuenta del espíritu emprendedor de la procesada Mayra Salazar, y es que su participación consta desde la venta de medicinas a hospitales en Guayaquil hasta la intermediación de mujeres para servicios de acompañamiento a caballeros. En medio, una tabla de servicios judiciales donde constan precios de gestiones para alcanzar cambios en sentencias, diferimientos de audiencias, entre otros. El correísmo generó una confusión moral muy grande en el país, con un efecto irreversible en la ética pública. Muchos jóvenes vieron en el sector público la manera de hacer dinero fácil. Es triste ver nuevas generaciones de ciudadanos procesados por la justicia por contratos petroleros, por llevarse el dinero de Ispol o por los seguros en entidades públicas. Ciudadanos dados de empresarios exitosos que llevaban una vida llena de lujos y ostentación. Robarle recursos al Estado no es emprender. Concretar negocios o arreglos a través de la corrupción no es ser un empresario exitoso o un buen abogado. Que quede claro que ellos no son emprendedores,
Son unos pillos que merecen el escarmiento de toda la sociedad. Empecemos a mirar a nuestro alrededor y a generar el rechazo social de quienes han actuado sin ejemplaridad. Artículo de Juan Carlos Holguín, publicado en Diario El Expreso. ¿Cuán corruptos somos los ecuatorianos? Santiago Basabe, primicias. De acuerdo con el último informe de la POP, la permisividad de la ciudadanía ecuatoriana frente a la entrega de coimas es relativamente alta. La primera lectura frente a este insumo, fruto de encuestas y opinión pública, es que el proceso de descomposición social del país va en aumento y que las diferentes formas de corrupción se ventilan en todas las arenas de la vida pública, independientemente de condiciones socioeconómicas o de otro orden. Naturalizados los distintos mecanismos de acceso irregular a bienes y o servicios, lo que quedaría por señalar es que la carga valórica de la población ha cambiado drásticamente, asumiendo que antes dicha permisividad era menos evidente y que nos acercamos a un estado anómico. Adicionalmente, se podría agregar que los resultados observados no son más que el reflejo de lo que ocurre a nivel de las altas instancias de toma de decisión política, donde día a día se destapan nuevos escándalos de corrupción. Así, lo que diferenciaría a los casos emblemáticos de abuso de recursos públicos respecto a los que se dan en las interacciones cotidianas estaría simplemente en la magnitud de los intercambios. Aunque dicha lectura de la realidad resulta coherente y quizás es la más difundida, planteo otra posible interpretación que, a manera de conjetura nada más, la dejo por acá para seguir discutiendo y sobre todo investigando. Bajo esta perspectiva, no se podría codificar a los comportamientos del común de la ciudadanía como actos de corrupción propiamente dichos, sino como formas de sobrevivencia en escenarios en los que no existe otra alternativa sino recurrir a formas minúsculas de lo que, desde una perspectiva normativa, se denominaría corrupción. La espera, por ejemplo, es uno de los mecanismos más claros para verificar lo dicho. Casuística sobra. El largo y tedioso tiempo que media entre la solicitud de una cita médica en un hospital público y el efectivo acceso a dicho servicio, las largas semanas o meses que distancian el requerimiento de un cupo en una escuela estatal y la posibilidad de que el niño se beneficie de un derecho básico como ese. En fin, se trata del continuo esperar y esperar para realizar un simple trámite ante la administración pública. Esa espera, esa relación entre tiempo y poder, porque en el fondo se trata de eso, como cuando el profesor tiene en ascuas al estudiante por la entrega de su tesis revisada, da lugar a que la salida que encuentra el ciudadano de a pie sea estas formas, como las coimas, de lo que podría denominarse formas subversivas de interacción social. La persona, por tanto, no es corrupta, sino que se defiende ante una estructura estatal que es obsoleta, en algunos casos, y en otros está expresamente diseñada para que este tipo de intercambios grises se verifiquen en la realidad. Esta interpretación de la realidad es interesante, pues de allí se deriva una serie de consecuencias. Una de ellas, clave y definitiva, es que lo que sucede a nivel de actos de corrupción en las altas esferas políticas no es el correlato de todo el tejido social. Como funciona en las élites, funciona en lo cotidiano, es una relación que quedaría sin sustento. Además, si esta lectura alternativa tiene asidero, la posibilidad de generar cambios está en una reestructuración del aparato estatal en cuanto a proveedor de bienes y servicios. No se trata, por tanto, solamente de que el Estado ofrezca, sino que lo haga en tiempo y forma. Reducir la espera fomentaría que los costos de transacción, el valor en dinero o tiempo que me toma obtener algo legítimo, se reduzcan, y allí los espacios para que la ciudadanía se sienta impotente también tenderían a aminorarse. Desde luego, este tipo de modificaciones afectarían a las estructuras de corrupción que, en este nivel micro de análisis, también tienen un espacio digno de discutir en otro foro. En el plano conceptual, esta interpretación también nos llevaría a movernos de la comodidad de las posiciones normativas, éticas y puramente económicas de la corrupción hacia otras en las que la vertiente política esté presente.
Dicho sea de paso, la investigación sobre corrupción ha dejado de tener una comprensión política del fenómeno hace mucho tiempo, reduciéndose casi por completo al simplismo economicista de los incentivos positivos y negativos. ¿Cuán corruptos somos los ecuatorianos? Esa es una pregunta interesante y frente a la que convendría que abramos la posibilidad de muchas lecturas. Solo ese espacio de dudas y opiniones diversas nos hará crecer como sociedad. Lo contrario, la visión única y excluyente de las demás nos acerca cada vez más al oscurantismo, a anular la opinión opuesta y, en definitiva, a dejar de lado la ciencia para asumir el dogma de fe como fuente de interpretación del mundo. Santiago Basabe, Primicias. Noticias internacionales. La Unión Europea asume otros 6 años de tensión con el Kremlin tras la reelección del presidente Putin. La Unión Europea asume otros 6 años de tensión con el Kremlin tras la reelección del presidente Putin. En Alemania, el presidente Frank-Walter Steinmeier dijo que no felicitaría a Vladimir Putin, mientras que el Ministerio Alemán de Exteriores calificó la votación de pseudoelección. Polonia denunció la represión rusa en un comunicado, mientras que la UE lamentó la decisión de las autoridades rusas de no invitar a observadores internacionales a sus elecciones. Highly restricted environment, which is diplomatically what I can say, but more than that, this election has been based on repression and intimidation, and being held on the Ukrainian occupied territory, violating Ukrainian sovereignty. It shows that Russia is going to maintain the same course that it has had over the past almost or more than 20 years. With Putin now staying in power and very clearly staying in power, it's clear that Russia will not change its course. It definitely cannot be called an election. It's a procedure that is supposed to resemble elections. Цими днями російський диктатор імітує чергові вибори. У всім світі зрозуміло, що цей діяч, як було вже часто в історії, просто захворів владою і робить усе, щоб правити довічно. Tribunal Supremo suspende de forma indefinida controvertida ley migratoria en Texas. El Tribunal Supremo suspendió otra vez la ley SB 4 de Texas este lunes, en una decisión de último minuto, luego de que se cumpliera el plazo para que entrara en vigor. Esta legislación establece que las fuerzas del orden estatales puedan detener a los inmigrantes que cruzan ilegalmente la frontera de México. La ley entraba en vigor a las 5 de la tarde de este lunes, pero poco después de cumplirse la hora, la Corte emitió una nueva suspensión indefinida. Yo creo que Texas y todos los estados tienen el absoluto derecho de proteger sus fronteras. La nueva ley posibilitaría la puesta en marcha del plan de las autoridades tejanas para arrestar a inmigrantes que crucen ilegalmente la frontera entre Estados Unidos y México, una de las medidas que busca implementar el gobernador republicano Greg Abbott en materia de inmigración. La decisión deja sin vigencia, por lo menos por ahora, la ley firmada por Abbott y sin posibilidades de aprobar otra propuesta de ley por un tiempo. Podría él implementar una ley que no existe. Para poder intentar volver a implementarla, tendrían que aprobar una nueva legislación. Y Texas, la legislatura del estado de Texas solo se reúne cada 2 años. Entonces, este año no hay legislatura en el estado de Texas. Tendrían que esperarse hasta el año que entra. Entre tanto, la seguridad fronteriza amenaza con forzar el cierre de agencias del gobierno federal en menos de una semana. El Congreso y la Casa Blanca continúan sin lograr un acuerdo sobre el gasto a largo plazo. Los fondos para aproximadamente el 70% del gobierno federal, incluidos los departamentos de Defensa, Estado y Seguridad Nacional, así como la Seguridad Social y la Administración de Seguridad del Transporte, se agotarán a la medianoche del sábado, a menos que el Congreso actúe antes de esa fecha. Paula Díaz, Voz de América, Washington. Israel vuelve a bombardear el hospital Shifa este lunes. El ejército de Israel lanzó otro ataque contra el hospital Shifa en Ciudad de Gaza a primera hora de este lunes. Siguen acusando a militantes de Hamas de utilizarlo como base. Uno de los proyectiles causó un incendio en la entrada del hospital,
que provocó síntomas de asfixia a varios pacientes, mujeres y niños. El portavoz militar israelí aseguró que el ejército llevó a cabo lo que definió como una operación de alta precisión. Cientos de palestinos hambrientos en Ciudad de Gaza esperaron pacientemente ayuda alimentaria este domingo. Las condiciones son especialmente duras en el norte de Gaza, que sufre una devastación generalizada y ha estado en gran medida aislada por las fuerzas israelíes desde octubre. Se cree que hasta 300.000 palestinos han permanecido en el norte a pesar de las órdenes de evacuación israelíes. Muchos de ellos se han visto obligados a comer pienso para animales en las últimas semanas. El canciller alemán Olaf Scholz confirmó que Alemania seguirá apoyando a Israel y advirtió que cuanto más desesperada se vuelve la situación de la población de Gaza, más vuelve la pregunta de si un objetivo puede justificar costes tan terriblemente altos o si hay otras formas de lograrlo. Telesucesos Sports. Deportes, deportes, deportes. Todas las tardes, 4 horas de lunes a miércoles, de 14 a 17 horas. Los jueves y viernes, 6 horas, de 12 a 20 horas. Desde Arena Telesucesos. Transmisiones en vivo, siempre Ecuavolley. Y luego, deportes para recordar. Todas las tardes, deportes en Telesucesos Sports, bajo la dirección del arquitecto David López. La visión objetiva de quien vive el deporte. Sucesos deportivos, visión de un equipo de opinión joven de comunicadores. Telesucesos, llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport, sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29. Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del Ecuavolley. La transmisión de Telesucesos se podrá sintonizar además a través de Claro TV Canal 43, TV Cable Canal 73 y en redes sociales Facebook Live Telesucesos Quito y YouTube Telesucesos HD. Si deseas asistir a los encuentros en vivo de Ecuavolley, comunícate con nosotros a los números de teléfono 2021-224 o al 0989-973-725. Ven con tu familia y amigos a vivir la emoción del Ecuavolley. Emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavolley, que representa, luego del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país, así que llegará a Estados Unidos, España e Italia, creando a través del Ecuavolley un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. Anuncie en Telesucesos Sport y llegue con nosotros a lo más importante del deporte popular. Telesucesos, con sus transmisiones, jerarquizará esta práctica deportiva, convocando importantes competencias de Ecuavolley dentro y fuera del Ecuador. Llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol. El tenis, box, golf, racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de Canal 29 UHF, competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook, YouTube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real. Arena Telesucesos es el escenario en donde el deporte tiene vida.
Nuestros invitados y jugadores están en la cancha junto a usted y como nunca antes en la pantalla de su televisor, acercándole a un espectáculo inolvidable de luz, color y fiesta. Por fin usted encuentra el deporte que practica y que nunca es transmitido ni considerado por otros medios de comunicación con la importancia que nosotros le damos. El ecuavóley es el gran protagonista en una cancha con todos los estándares y comodidad para su práctica. Es el único deporte ecuatoriano con partida de nacimiento ecuatoriana. Somos inéditos, nos acercamos al deporte popular de nuestra gente que comparte nuestros esfuerzos. Esté atento a nuestros horarios especiales de transmisión los fines de semana y feriados. Usted y su familia disfrutarán desde la comodidad de su hogar de las emociones del ecuavóley, deporte tan nuestro. Somos inéditos y para ello disponemos de un escenario cubierto propio, Arena Telesucesos, desde donde transmitimos nuestros encuentros masculinos y femeninos de este deporte. Simple y gratuito. Llama a nuestros números de contacto 2021-224 o al 0989-973-725 y regístrate como invitado especial para nuestros eventos en vivo. Arena Telesucesos, el escenario cubierto para la práctica del deporte 100% ecuatoriano, el ecuavóley. Telesucesos es un canal de televisión que incorpora a su programación manifestaciones culturales y deportivas que marcan la identidad de nuestro país. Consideramos que el ecuavóley es una manifestación deportiva con partida de nacimiento popular y nombre propio ecuatoriano. Arena Telesucesos, funcional espacio cubierto para la práctica y desarrollo del deporte. Arena Telesucesos, el escenario para campeones. Arena Telesucesos atiende deportes de su preferencia: básquetbol, tenis de mesa, esgrima, taekwondo, fútbol sala, box, halterofilia. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del ecuavóley. Por fin tiene usted un espacio de difusión de su deporte preferido. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.